Hola amigos, yo soy Jesse Rusin, que este es mi canal de The Puzzles, canal especializado en el desarrollo y solución de diferentes tipos de rompecabezas con el fin de estimular el desarrollo de las habilidades de creatividad y de solución de problemas. Para el día de hoy tenemos el tutorial para poder resolver este raro rompecabezas. Es uno que siempre ha aparecido en el fondo del escritorio y que ya tiene un video en el canal resolviéndolo, pero no es un tutorial. Entonces la idea es que hoy vamos a ver cómo solucionar este rompecabezas, este acertijo. La idea en este caso es liberar la bola y el cablecito de este conjunto de 5 anillos que están enredados, entrelazados entre sí. Entonces el tutorial, digamos, nos va a permitir ver cómo se soluciona este rompecabezas y digamos que sería ideal que ustedes pudieran conseguir un rompecabezas similar, un acertijo similar para poder tratar de solucionarlo. Entonces vamos a iniciar. Bien, para poder aprender a desenredar este rompecabezas vamos a iniciar de atrás hacia adelante. Es un acertijo que tiene 4 niveles. El nivel más complejo es cuando inicia la cuerda entre estos dos anillos, y la verdad no es muy intuitivo. Vamos a empezar acá, que es el nivel más fácil para poder solucionar de manera intuitiva. Entonces, si observamos acá, no es fácil sacar la bolita no cabe por los agujeros, la cuerda tampoco, pero es posible evidenciar que si pasamos el cable de esta forma sobre el cilindro principal, al bajar ya el cable baja por la parte de afuera, liberando el cable y liberando la bola. Ese es el primer nivel, que es el más básico. No hay que romper el cable, no hay que pasar la bola por ninguno de los anillos. Sencillamente cruzando o manipulando la cuerda es posible garantizar que se mueva entre los diferentes niveles. Quise arrancar por acá porque es como el más intuitivo, es el que se puede hacer más fácilmente pensando. Para pasarlo al siguiente, el procedimiento es el mismo, pero ya involucrando 3 anillos, no solamente los 2 primeros. Entonces, con estos movimientos ya lo bajamos acá. De nuevo, para pasarlo al siguiente hacemos el ejercicio similar, enredando y desenredando el cable entre los diferentes anillos, siempre pasando por encima del primer anillo, que es el que nos permite cambiar de lado, por decirlo así, de alguna forma entre las diferentes cuerdas y los diferentes anillos. Estamos acá. Y hacemos el mismo ejercicio de nuevo. Vamos hasta el primero, bajamos acá, pasamos por el otro lado de este anillo, lo pasamos por la parte del frente, de nuevo enredamos y desenredamos, esta es la posición inicial del acertijo. Estamos en el nivel más complejo y la idea es liberarlo. Entonces, como hemos mencionado antes, para poder resolver un rompecabezas muchas veces lo que hacemos es romper un problema grande en muchos problemas pequeñitos. En este caso, el primer problema que tendremos que resolver es pasarlo al siguiente nivel. Vamos a utilizar la misma técnica que les acabo de mostrar, pero la inversa. Queremos pasar el cable de acá a esta parte de este anillo, y entonces vamos a
hacer los mismos ejercicios enredando y desenredando para que vuelva a quedar en este momento acá como en la siguiente parte. Entonces, a ver si quedó comprendido. Nos vamos hasta el primer anillo, pasamos acá por debajo de este, por encima de este, eso nos permite bajar acá el segundo, lo metemos por debajo, por arriba, por abajo. Cuando lo sacamos por encima ya nos permite bajar acá el tercero, lo metemos por entre el anillo. Es algo parecido al ejercicio de tejer. El problema es que hay que estar muy concentrados porque en un movimiento que uno se equivoque es posible que empiece a devolverse y ya no genere el efecto deseado. Acá ya lo tenemos en el segundo nivel. Esta era la parte más difícil. Entonces, de nuevo, para poder pasar desde acá a este costado, tendremos que hacer los ejercicios de enredar y desenredar la cuerda por entre estos otros anillos para poder llegar a este costado de este anillo. Entonces arrancamos hasta el final, pasamos por debajo del segundo para bajar por esta zona. Ahora lo metemos por este anillo. Y cuando cerramos, ya estamos en este nivel. Estamos solamente a 2 niveles de finalizar. Muy intuitivo. Por encima. Acá por entre este anillo. Y al bajar, ya queda en el último nivel. Y este ya sale muy sencillo. Bien, ese es el procedimiento para poder resolver este acertijo. Es básicamente un ejercicio de enredar y desenredar la cuerda por entre los diferentes anillos que están entrelazados entre sí. La bolita no tiene nada que ver, la bolita es para despistar, esta es hay que dejarla aparte. Y todos los ejercicios se consiguen sencillamente moviendo el cable para poder liberar la cuerda y la bolita del grupo de anillos que están entrelazados. Bien, ese es nuestro acertijo ya resuelto. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Ese es el video. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, por favor denle un like al video, suscríbanse al canal, compartan este contenido con sus contactos, déjenos saber sus comentarios. Recuerden darse un regalo a ustedes mismos cada día y resolver un rompecabezas. Esa es una excelente manera de desarrollar las habilidades de creatividad y solución de problemas y de entrenar el cerebro. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.